¿Has pensado alguna vez que tu propio cuerpo, tu silueta, es el peor enemigo que tienes en un día de pesca sobre el hielo? Más que el ruido del taladro, más que un mal cebo. Hoy vamos a hablar de algo que muchos ignoran o consideran un cuento de viejos: la sombra. Y te voy a demostrar por qué prestar atención a esa mancha oscura sobre la nieve puede ser la diferencia entre volver a casa con las manos vacías o tener la mejor jornada de tu vida. Esta es la razón oculta por la que a veces, en el lugar perfecto y con el equipo perfecto, simplemente no pica nada. ¿Crees que es una exageración? ¿Que el pez ni se entera? Quédate y luego me lo cuentas en los comentarios. Durante años, los pescadores de la vieja escuela nos han dicho que hagamos silencio sobre el hielo, que no golpeemos, que no corramos. Y tienen razón, el ruido importa, pero nos hemos centrado tanto en el sonido que hemos olvidado algo mucho más primitivo y aterrador para un pez: un cambio brusco en su mundo de luz. Es natural. Llegas, buscas tu sitio, te mueves alrededor del agujero, dejas tus cosas, todo esto sin pensar en la enorme silueta de depredador que estás proyectando directamente hacia abajo, justo donde quieres que el pez muerda con confianza. Nos preocupamos por el grosor del hilo, el color del cebo, pero ignoramos nuestra propia presencia visual, que puede ser el factor más determinante de todos. Primero, pongámonos en la piel del pez. Imagina que vives en un mundo de penumbra, bajo un techo blanco que difumina la luz del sol. Es tu cielo. Es constante, seguro. De repente, una parte enorme de ese cielo se vuelve negra. No es una nube pasando lentamente, es un bloqueo de luz instantáneo, definido, y que se mueve con intención justo encima de ti. Tu cerebro, programado durante millones de años para sobrevivir, no piensa, actúa, y lo que te grita tu instinto es: peligro aéreo, depredador. Podría ser un águila, un oso, cualquier cosa que caza desde arriba. No te vas a quedar a investigar si el jig que cuelga debajo de esa mancha mortal es apetitoso. Vas a huir al fondo, a la vegetación más cercana, a cualquier lugar seguro. Ese es el impacto real de tu sombra. Ahora comparemos la sombra con el ruido. El sonido de un taladro es violento, sí, pero el sonido bajo el agua es omnidireccional. Es difícil para el pez localizar el origen exacto de la amenaza. Puede asustarlo, ponerlo en alerta, pero tras unos minutos de silencio, la curiosidad o el hambre pueden vencer al miedo. La sombra, sin embargo, es una amenaza visual, directa y localizada. El pez no solo sabe que hay peligro, sabe exactamente dónde está, justo encima. Mientras que el ruido es una alarma general, la sombra es un francotirador apuntándole a la cabeza. Por eso un pez puede volver a la zona después del ruido, pero si tu sombra sigue danzando sobre el agujero, no se acercará ni a 10 metros. No todo el hielo es igual, y esto es clave. En un día soleado, sobre hielo negro y transparente, sin nieve, tu sombra es una silueta nítida y aterradora. Es el peor escenario posible. El pez ve tu contorno perfecto, cada movimiento. Es como pescar en un acuario con el dueño mirando desde arriba. En cambio, si el hielo está cubierto por una buena capa de nieve, la cosa cambia. La nieve actúa como un difusor gigante. Tu sombra no será una mancha negra y definida, sino una zona de penumbra más suave. Esto reduce drásticamente el factor miedo. El pez notará un cambio de luz, pero no será la señal de alarma tan clara y definida. Por eso, los días con nieve sobre el hielo suelen ser más productivos, y no es solo por la temperatura. La hora del día es otro factor que la mayoría ignora. A primera hora de la mañana y a última de la tarde, con el sol bajo en el horizonte, nuestras sombras son increíblemente largas. Puedes estar a 10 metros del agujero y tu sombra puede estar proyectándose directamente sobre él. Te sientes seguro, lejos, en silencio, pero tu silueta alargada está haciendo todo el trabajo sucio, espantando a cualquier pez activo en esas horas clave.
En cambio, al mediodía, con el sol justo encima, tu sombra es mucho más corta y compacta. Es más fácil controlarla y mantenerla alejada del agujero. Parece una tontería, pero planificar tu posición con respecto al sol es una táctica de pescador avanzado. Pensemos en el movimiento. Una sombra estática es una cosa. Un pez puede llegar a acostumbrarse a ella si permanece inmóvil durante mucho tiempo. Pero, ¿qué hacemos nosotros en el hielo? Nos movemos constantemente. Nos levantamos, nos sentamos, cambiamos de caña, nos asomamos al agujero. Cada uno de esos movimientos crea una sombra danzante, un parpadeo de luz y oscuridad. Para el pez, esto es la confirmación de que la amenaza de arriba está viva y activa. Es mucho peor que una sombra quieta. Un movimiento brusco de tu sombra sobre el agujero es el equivalente a gritar "bu" directamente en la cara del pez. El resultado es el mismo: huida instantánea y una zona de pesca quemada durante un buen rato. Hay especies y especies. Una trucha de lago, un pez que a menudo se alimenta de insectos en la superficie, está genéticamente programada para vigilar constantemente lo que pasa arriba. Es extremadamente sensible a las sombras. Lo mismo ocurre con la perca en aguas claras. Son peces de visión. Un lucio, en cambio, es un depredador de emboscada. A menudo está más pegado al fondo o a la vegetación, y aunque también le afecta, puede ser un poco más tolerante si el cebo se presenta de forma muy atractiva. Pero incluso el lucio más valiente se lo pensará dos veces antes de atacar algo que está justo debajo de una mancha negra que se mueve. No subestimes el instinto, es igual para todos. La prueba definitiva llega con la tecnología, la cámara subacuática. Quienes la han usado en días soleados sobre hielo claro, lo han visto con sus propios ojos. Bajas la cámara, ves un grupo de percas curiosas acercándose. En ese momento, te levantas de tu asiento para coger algo y proyectas tu sombra sobre el agujero. En la pantalla ves la reacción en tiempo real. Es una explosión. Los peces desaparecen en una fracción de segundo, como si hubiera caído una bomba. No se van nadando tranquilamente, huyen despavoridos. Esta es la prueba visual irrefutable. No es un mito, no es una teoría. Es una reacción biológica observable y repetible. Muchos pescadores dicen, yo siempre me he movido así y pesco igual. Y puede ser verdad en ciertas condiciones. Quizás pescan en aguas turbias, o con mucha nieve sobre el hielo, o buscan especies menos asustadizas. O, lo más probable, pescan peces pequeños y agresivos que compiten por la comida y son menos cautelosos. Pero cuando buscas ese ejemplar grande, ese pez trofeo que ha sobrevivido varios años, estás tratando con un animal inteligente y desconfiado. Ese pez no ha llegado a viejo cometiendo errores, y uno de los primeros instintos que aprende es que las sombras desde arriba significan muerte. Tu técnica puede que funcione para los juveniles, pero para el grande, tu sombra es un muro invisible. Entonces, ¿cuál es la solución práctica? El sigilo. La primera regla es simple. Cuando te aproximes a la zona donde vas a pescar, fíjate dónde está el sol. Intenta acercarte siempre de espaldas a él, para que tu sombra se proyecte detrás de ti, lejos de donde vas a taladrar. Camina despacio. Una vez que has hecho el agujero, no te quedes de pie justo al lado admirando tu obra. Aléjate unos pasos, prepara tus cosas, y luego acércate al agujero de rodillas o sentado en tu cubo. Cuanto más bajo sea tu perfil, más pequeña y menos amenazante será tu sombra. Se trata de pensar como un cazador, no como alguien que va de paseo. Otra táctica fundamental es la gestión de tu campamento. No dejes todo tu equipo esparcido alrededor del agujero. Esto crea múltiples sombras móviles y un desorden visual que alerta a los peces. Elige un punto base a unos metros de distancia, donde dejas la mochila, el termo y todo lo que no necesites tener a mano. En el agujero, ten solo lo imprescindible, tu caña y un pequeño cubo para sentarte. Menos desorden en la superficie
significa menos señales de peligro para el fondo. Mantén la zona de pesca limpia y despejada. Esto no solo es más seguro para no tropezar, sino que es una estrategia de sigilo visual muy efectiva. El color de tu ropa también puede influir, aunque es un factor secundario. En un día soleado sobre un manto de nieve blanca, una persona vestida completamente de negro crea un contraste mucho mayor que alguien con ropa de camuflaje de invierno o de colores claros. El objetivo es romper tu silueta, fundirte con el entorno. No es el factor más importante, la sombra es peor que el color, pero todo suma. Si un pez mira hacia arriba a través del hielo, una forma oscura y definida es más alarmante que una mancha más clara y difusa. Es un detalle, pero en días difíciles, los detalles marcan la diferencia. Hablemos de la profundidad. Evidentemente, no es lo mismo pescar a 2 metros de agua que a 20. Si estás pescando percas en una bahía somera de 3 metros, tu sombra es un factor absolutamente crítico. El pez está muy cerca de la superficie y te ve perfectamente. Cualquier movimiento es fatal. Sin embargo, si estás buscando truchas a 15 o 20 metros de profundidad, el impacto de la sombra disminuye. La luz que llega tan abajo ya es muy poca, y tu sombra no se proyectará con tanta nitidez. Sigue siendo un factor a tener en cuenta, pero no es tan decisivo como en aguas poco profundas. Adapta tu nivel de sigilo a la profundidad a la que pescas. El mito de el pez se acostumbra. Algunos creen que si te quedas quieto mucho tiempo, el pez se habitúa a tu presencia y a tu sombra. Esto solo es cierto hasta cierto punto y para los peces más pequeños y tontos. Un pez grande y receloso no se acostumbra a la presencia de un depredador potencial. Puede que se calme si no hay movimiento, pero permanecerá en un estado de alerta máxima. A la mínima vibración, al mínimo cambio en la sombra, su instinto de huida se reactivará. No confíes en que el pez se va a relajar con una mancha negra gigante sobre su cabeza. Es como pedirle a una cebra que se relaje mientras un león duerme la siesta a su lado. No va a pasar. Una situación clásica. Estás en un lago concurrido. Hay 10 pescadores en un área pequeña. Todos hacen ruido, todos se mueven. En este escenario, el nivel de ruido de fondo, tanto sonoro como visual, es alto. Los peces están estresados y en alerta constante. Aquí, una sombra más, o una sombra menos, puede que no marque una diferencia tan grande como en un lago virgen donde eres el único pescador. En un entorno concurrido, los peces están acostumbrados a un bombardeo de estímulos. Sin embargo, el pescador que se mantiene quieto, sentado y con un perfil bajo, sigue teniendo una ventaja sobre el que no para de moverse y asomarse al agujero. Incluso en el caos, el sigilo se premia. Piensa en esto. Dedicamos cientos, incluso miles de euros en equipo de alta tecnología, sondas que nos muestran los peces en tiempo real, cañas de carbono ultraligeras, señuelos con colores estudiados científicamente. Hacemos todo eso, pero luego arruinamos toda esa inversión con el error más básico de todos: proyectar una sombra de gigante sobre nuestro objetivo. Es una ironía. Tenemos la mejor tecnología para encontrar al pez y la peor técnica para no asustarlo. La habilidad más importante en la pesca no se compra, se aprende. Y aprender a ser invisible es, probablemente, la más valiosa de todas. Veamos el escenario contrario. Un día nublado, completamente cubierto. El cielo es una enorme caja de luz difusa. En estas condiciones, apenas proyectas sombra. La luz es tan uniforme que tu cuerpo no crea un contraste definido sobre el hielo. Estos son los mejores días para la pesca en hielo, y no es casualidad. Los peces se sienten más seguros, se mueven con más libertad y se alejan más de sus refugios. Tu presencia es mucho menos evidente. Si tienes que elegir un día para ir a pescar, un día nublado y gris a menudo supera a un día soleado y brillante, y la razón principal es la ausencia de sombras delatadoras.
Hay una técnica que usan los pescadores más sigilosos, sobre todo cuando pescan a poca profundidad con hielo transparente. Consiste en limpiar una zona alrededor del agujero, pero dejar el resto del hielo cubierto de nieve. Luego, se tumban sobre una esterilla en la zona con nieve y pescan desde ahí, asomando solo la caña sobre el agujero. Desde el punto de vista del pez, no hay ninguna silueta encima, solo un pequeño objeto, la punta de la caña, que se asoma. Es una técnica extrema, sí, pero demuestra hasta qué punto los pescadores experimentados son conscientes del problema de la sombra y buscan soluciones creativas para eliminarla por completo. El error psicológico que cometemos es que nos centramos en lo que podemos ver y tocar: la caña, el carrete, el cebo. No pensamos en lo que no vemos, el mundo bajo el hielo y cómo nos perciben desde allí. Nuestra mente está en nuestra mano, en sentir la picada, no en cómo nuestra silueta impacta en el entorno. Para cambiar esto, hay que hacer un esfuerzo consciente. Cada vez que llegues al hielo, antes de hacer nada, para un segundo y pregúntate: ¿dónde está el sol? ¿Dónde está mi sombra? ¿Cómo me voy a mover para no delatar mi posición? Convertir esto en un hábito es lo que separa a un pescador aficionado de uno que realmente entiende el juego. Imagina una conversación con otro pescador. Le preguntas qué tal le va. Te dice: nada, no pica nada hoy. Mientras te lo dice, está de pie, moviéndose de una pierna a otra, asomándose al agujero cada 30 segundos, con su sombra barriendo la zona de pesca una y otra vez. Él culpa al tiempo, a la presión atmosférica, a los peces, pero tú, que ahora conoces el secreto, ves la verdadera razón. Él mismo está boicoteando su pesca sin ser consciente de ello. La mayoría de los días de cero patatero no se deben a que los peces no estén o no coman, sino a que nosotros mismos les hemos avisado de nuestra presencia de la forma más evidente posible. En resumen, la gestión de tu sombra es una disciplina. Es la diferencia entre irrumpir en la casa de alguien dando portazos o entrar de puntillas sin que nadie se entere. Los peces están en su casa y nosotros somos los intrusos. Si queremos tener éxito, especialmente con los ejemplares más viejos y sabios, debemos mostrar el máximo respeto por su entorno y sus instintos. Y el respeto empieza por no proyectar una gigantesca señal de peligro de muerte justo en el lugar donde esperamos que coman con confianza. La próxima vez que pises el hielo, recuerda: tu mayor enemigo puede ser esa mancha oscura que te sigue a todas partes. Así que, como hemos visto, esa sombra que proyectas no es un simple detalle sin importancia. Es una señal de alarma gigante para los peces más cautelosos. Hemos desglosado cómo la ven desde abajo, por qué es más aterradora que el ruido, y cómo el tipo de hielo y la hora del día cambian las reglas del juego. El verdadero clic en la cabeza ocurre cuando entiendes que no estás luchando contra la inteligencia del pez, sino contra su instinto de supervivencia más básico. Y ese instinto siempre le dirá que huya de una sombra que aparece de la nada. Esto cambia todo. Ya no se trata solo de qué cebo usar o qué tan silencioso eres al taladrar. Ahora se trata de cómo te aproximas a tu puesto, de cómo te mueves, de ser un cazador sigiloso en lugar de un intruso ruidoso y visible. Prestar atención a tu sombra te puede dar esa ventaja que marca la diferencia en los días difíciles. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que este análisis te sea útil en tu próxima salida. Si te ha gustado el vídeo y quieres más contenido como este, dale un buen me gusta, suscríbete al canal y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y ahora te pregunto a ti: ¿vas a empezar a fijarte en tu sombra a partir de ahora? ¿O sigues pensando que es un cuento de pescadores? Se abre el debate.